En el neón perpetuo de Neo Tokio, donde cada byte tiene un precio, un culto susurraba sobre la tecnología olvidada. Buscaban el código fantasma, un algoritmo capaz de reescribir la realidad misma. La policía cibernética lo ignoró, pero yo, Kaito, un detective con más deudas que neuronas, sabía que donde hay mito, hay siempre un rastro digital. La pista me llevó a un sector prohibido, un laberinto oxidado bajo los rascacielos, y allí, en la oscuridad, encontré a la profetisa del culto. Su mirada fría y luminosa no me veía a mí, sino al código que yo ya tenía. Me advirtió: el futuro es una mentira, Kaito. Solo el pasado es real. Antes de que pudiera reaccionar, se desvaneció. El código estaba en mis manos, pero la pregunta persistía. ¿Quién reescribe el guión ahora? Parte 2. El código fantasma. No era un arma, sino un mapa. Un mapa cifrado de la historia de Neo Tokio. Pasé días en mi cubículo, ignorando los avisos de desahucio, alimentándome de café sintético. Cada línea de código que descifraba revelaba una mentira. La historia oficial de la ciudad era una fachada. El culto no quería reescribir el futuro, quería borrar el pasado. La miembro del culto había sido una distracción. El verdadero objetivo del culto era el archivo de datos primarios, el núcleo donde se almacenan las verdaderas memorias de la ciudad. Era una carrera contra el tiempo. Si borraban esos archivos, todos los que vivimos ahora, incluyéndome a mí, seríamos reescritos. Seguí la señal del código hasta las profundidades del subsuelo, donde el ruido de neón moría y solo quedaba el eco de la verdad. Allí estaba el líder, listo para borrar todo. La lucha fue inútil. Él solo sonrió mientras la cuenta regresiva terminaba. Y entonces, nada. El archivo se había borrado, pero en el silencio me pregunté, ¿cómo puedes borrar algo que ya sucedió? Parte 3. El silencio que siguió al borrado no fue el de la paz, sino el de una verdad reescrita. Al salir, Neo Tokio parecía la misma, pero no lo era. El aire se sentía más denso, el neón tenía el color equivocado. Era como si alguien hubiese cambiado la fuente de mi novela favorita. La historia era similar, pero el alma estaba muerta. Pensé que podía seguir con mi vida, ignorarlo, pero el drama se volvió personal. Mi mejor amiga, mi compañera, Riko. Cuando la llamé, no me reconoció. Me llamó por otro nombre. En esta nueva realidad, el verdadero Kaito, el que ella conocía, nunca existió. Solo yo, este fantasma con recuerdos de una línea de tiempo anterior, permanecía. Me di cuenta de que el culto no había borrado la historia, sino que había borrado nuestra historia. Ahora mi misión ya no era detenerlos, era recordar y restaurar. Soy la única copia de seguridad de la verdad. Parte 4. El culto había borrado los archivos, pero no la memoria en sí. El código que buscaban, el código fantasma, no era solo un programa. Era una firma de datos, una onda de energía que al activarse inundó la conciencia de cada persona y sobreescribió su historia personal. Pero yo estaba a salvo. ¿Por qué? La respuesta estaba en la microtarjeta. Cuando la profetisa se desvaneció, el impulso de energía golpeó el metal que sostenía en mis manos. La tarjeta, que aún contenía el fragmento original del código fantasma, actuó como un pararrayos. Un escudo de datos que aisló mi conciencia del pulso de sobreescritura. Mi cerebro se convirtió en una unidad de almacenamiento offline y el fragmento del código se fusionó con mis recuerdos, dándome la certeza de la verdad. Era una ventaja, pero también una condena. Ahora, con mi memoria intacta y el fragmento del código, tenía que encontrar la forma de desentrañar la nueva realidad. La tarjeta me reveló el primer eco de la verdad borrada. Un antiguo reloj de torre. Un punto fijo en el mapa de Neo Tokio que, según la nueva historia, nunca fue construido. El lugar donde debía estar el reloj de torre era un vacío en la nueva historia, pero mi microtarjeta actuó como una antena, sintonizando el eco de la realidad que fue. Bajo la brillante fachada de la estación de tránsito, encontré una grieta en la narrativa, un túnel que llevaba a la base del reloj de torre, una reliquia de una ciudad que se negaba a morir. Allí donde el tiempo se detuvo, encontré el mensaje del culto. No era el reloj lo que importaba, sino el pedestal. En él, un disco de datos sellado. Al activarlo, entendí la verdad completa.
El líder del culto no había borrado el archivo primario, lo había trasladado. Lo había escondido en lo profundo de la red, creando un punto ciego que ni la nueva realidad podía tocar. El reloj de torre era solo una llave, un marcador. El disco de datos era el mapa, y al unirlo con mi microtarjeta, obtuve el código de acceso para entrar. El archivo primario no estaba perdido. Estaba esperando en un nuevo escondite, custodiado por la New Reality. En ese momento supe que el juego no había terminado, sino que apenas había comenzado. Fin de la parte 5. El destino estaba sellado en el mapa, pero el acceso no. Necesitaba un agente de la policía de la nueva realidad. Alguien cuya lealtad al culto fuera tan absoluta que pudiera burlar sus propios sistemas. Y esa era Rico. No la convencí con recuerdos, sino con la lógica de su mundo, la necesidad de eliminar una anomalía de datos. Me dio 1 minuto de anulación total. 1 minuto para que el código fusionado abriera la puerta de la bóveda. Creí que había ganado un aliado, pero en cuestión de segundos me di cuenta que solo había ganado 1 minuto de ventaja en una trampa perfectamente diseñada. En el instante en que crucé el umbral de luz, ella reseteó el perímetro. No solo me dejó entrar, sino que me selló dentro. Rico me había traicionado. O peor, Rico era la guardiana leal de la nueva verdad. El líder del culto me estaba esperando. El juego no era sobre si podía entrar, era sobre por qué me dejaron entrar. No me dio que el líder estuviera esperando. La traición de Rico había sido su anuncio. Me acerqué sosteniendo el disco con el eco. El líder sonrió, y esa fue su primera y única debilidad. Reveló que no querían destruirme, querían mi verdad. Yo era la llave que faltaba para completar la ilusión. El plan era simple. Me dejaron entrar para fusionar mi eco con su archivo primario falso, sellando así la nueva realidad para siempre. Pero el líder no entendió el eco. No era un fragmento pasivo, era una infección de la verdad. No tuve que luchar. Solo tuve que entregar lo que me hacía especial, pero en sus términos. Con una última jugada desesperada, inserté la microtarjeta. El código fantasma se invirtió, y la oleada de verdad barrió la habitación. La mentira no pudo soportar su contacto. El líder se desvaneció en un grito silencioso. El juego no era sobre si podía entrar, era sobre por qué me dejaron entrar. Y el por qué era el inicio del fin. La ciudad se despertó, no con fuegos artificiales, sino con un silencio aturdido. La historia había sido restaurada, inyectada nuevamente en la conciencia colectiva. La gente caminaba por las calles con una nueva capa de memoria, como si un sueño muy largo y falso se hubiera desvanecido al sol. El eco que yo sentía ahora era la verdad de todos, y la noté más pesada, más real. Me encontré con Rico. El encuentro fue incómodo, pero necesario. Ella recordó todo, nuestra amistad perdida y la traición que no fue suya, sino de la realidad que la había manipulado. Me dijo que el culto desapareció sin dejar rastro, como una mala aplicación desinstalada. Pero el silencio era lo que me preocupaba. La verdad es frágil. El culto demostró lo fácil que es borrar una era completa y reemplazarla con una mentira. La microtarjeta y el disco se convirtieron en algo más que una prueba. Se convirtieron en un ancla. Ya no estaba buscando una verdad perdida. Ahora, mi nuevo trabajo era proteger la que acabábamos de recuperar. La guerra de la memoria había terminado, pero la vigilancia de la verdad recién comenzaba. Gracias por ver. Nos vemos.